Me encanta mi colegio. Aún piso mi colegio y me siento en casa. Estudié desde kinder hasta quinto año en el Colegio San Ignacio y cuando te gradúas en esas circunstancias te dan un diploma adicional que se llama senior y es casi tan valioso como el título de bachiller cuando sales del colegio. Del colegio recordar los amigos, los extraordinarios maestros primero y profesores después que tienes a lo largo de esos 13 años. Recordar la posibilidad que te brinda un colegio en materia extracurricular, que puedes hacer lo que quisieras, desde teatro o el coro o cualquiera de los deportes, fútbol sobre todo, que distingue al Colegio San Ignacio, el CEL, las actividades de fin de semana eran una maravilla. Recuerdo todo y con mucho cariño de mi colegio. Biología siempre me gustó. Me gustaba por entender cómo funciona la vida, la naturaleza, el ser humano, los animales. En castellano, en lengua siempre fui destacado, me gustaba, era una materia que me gustaba. Caramba, las tres Marías siempre vienen por acá, ¿no? Y se dan un paseo, matemática, física y química. Digamos, matemáticas la menos amable conmigo. Química me gustaba, pero también me dio la espalda en algún momento. No me acuerdo si fue en cuarto o en quinto año. Biología y castellano, creo que por ahí. En el colegio no, diría que fui un estudiante promedio, no malo, no el mejor, promedio, cosa que cambió en la universidad. En la universidad sí me fajé como tenía que ser. Recuerdo varios por varias razones. Mi primera maestra en el colegio fue la señora Andara en kinder. El primer amor platónico se llamaba Laura en cuarto grado. Martín infundía ya no respeto, miedo en sus clases de matemática. Era un hombre que hablaba a través del llavero y de golpes en la mesa, pero cómo aprendimos las tablas de multiplicar. Pero sin duda destaca Palmiro, un profesor de química, creo recordar de tercer año, que nos dio también en cuarto. Un hombre extraordinario, con un sentido del humor negro, mordaz, inteligente. Era la fachada del típico profesor amargado, pero cargado de conocimientos y de ganas de que sus alumnos aprendieran. Palmiro, sin duda. Palmiro González. Para un periodista es fundamental, desde la lectura de la prensa en la mañana, que lamentablemente se ha perdido para muchos, yo la mantengo y creo que es el valor más preciado al comenzar el día, y la lectura de todo tipo de publicaciones. A mis manos, libro que llega, libro que en la medida de las posibilidades que me dé el tiempo voy leyendo. De deporte, de historia que me apasiona, la historia, de música, de política, en fin, es fundamental el tema de la lectura, sobre todo en una carrera como comunicación social. Wow, es que todos te marcan de alguna manera, todos te dejan una enseñanza, todos te dejan un aprendizaje, tantos cuentos desde temprano en el colegio. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que después del colegio y de la universidad me he decantado por los libros de historia por alguna razón. Bueno, y conozco la razón muy bien. Mi apellido es Losinski Valle, son mis dos apellidos. Mi papá de origen polaco nace en Alemania escapando en la Segunda Guerra Mundial, primero de la invasión rusa, luego de la invasión nazi. Se embarcan en un camino a la América que les trajo de Venezuela sin saber a dónde iban a llegar. Mi mamá en paralelo, sus padres, mis abuelos, salían de la Guerra Civil Española, salieron de Asturias y vinieron ahora a Venezuela. Y como yo resumo la historia familiar, es este hombre de origen polaco, pero nació en Alemania, que viene a Venezuela a conocer una asturiana y termina siendo mi papá campeón de bolas criollas y de dominó en el centro asturiano de Caracas. Y creo que es la historia que nos resume a muchos en Venezuela, esa es nuestra historia. Y por ahí creo que mi pasión, ¿no?, por los libros de historia. Como lo hago con mis hijas de 5 años. Yo le pido a mis hijas de 5 años que me lean los libros. Mis hijas no saben leer todavía, obviamente.
pero cómo fluye la imaginación cuando tienen el texto en sus manos a través de las imágenes. Y es un primer contacto con el libro. Al cabo de un par de años seguramente estarán leyéndome, además están en un colegio bilingüe, me estarán leyendo en inglés y en español, pero fomentar la lectura parte de ahí, parte que de esa imagen de un libro infantil comiencen ellos a recrear una historia, la historia que les plazca, ¿no? Creo que es una primera aproximación muy interesante. Yo considero que en cualquier profesión el éxito radica básicamente en tres elementos fundamentales: la preparación, la experiencia y luego lo que yo llamo guataca, o sea, el ser bueno para algo. En mi caso, yo, por ejemplo, estudié primero publicidad y termino estudiando comunicación social cuando ya trabajaba en el canal de noticias para el que trabajé durante muchos años. Es entonces mi segunda carrera, pero siempre la tuve como norte, siempre fue mi primera opción. Indefectiblemente la vida me llevaría otra vez a estudiar comunicación social y a desarrollarme en esta área. La preparación es fundamental, te da una solidez en las bases, te da unos fundamentos que luego la experiencia y la guataca terminan de complementar, pero la formación es la base. Cuando yo comencé en la radio ya enfocado hacia el tema político, yo me formé primero en La Megaestación, una emisora juvenil. Después, cuando comienzo en Actualidad, yo me escapaba del tema económico. Era un tema que no me gustaba, que no dominaba, que no entendía muy bien, entonces le rehuía. Pero vaya si la actualidad de nuestro país va ligada a la economía en estos últimos años especialmente. Total que empecé a leer un poco más, empecé a estudiar un poco más, empecé a interesarme por los temas que menos comprendía, y fíjate que al cabo de los años, más bien el perfil de mi programa hoy se va hacia lo económico. Es decir, lo que en su momento fue una debilidad a punta de estudio y de lectura se terminó convirtiéndose en una fortaleza para mi desempeño profesional. Independientemente que tengas claro, que tengas clara la meta o que tengas claro el norte, que son dos cosas diferentes, en la constancia radica el tiempo que te tome llegar hasta esa meta. Es decir, tú puedes decir, yo quiero convertirme en el periodista que lea la emisión estelar de noticias de un canal, o puedes decir, mira, yo creo que este es mi camino y no sé a dónde me va a llevar. Pero depende de la constancia y del trabajo, de ir formando, de ir acumulando ese bagaje de experiencia, lo que termina llevándote precisamente a esa meta, a ese norte, por ese camino, o te planteará otros, pero la constancia en el trabajo es fundamental. Yo creo que el mayor, hacer atractiva la educación. Es un debate mundial. Hay quienes dicen que deben acabarse los tiempos en que el profesor, digamos, se para frente al salón con unos alumnos que le están dando la espalda a su compañero, que no se miran hacia los lados, que esperan que ese profesor voltee todo ese camión de conocimiento sobre ellos y que el filtro sea un examen para que, de acuerdo a la visión de ese profesor, pues esté apto para seguir avanzando en materia educativa. Creo que la educación va mucho más allá. La educación hoy la consigues en un teléfono inteligente, la consigues en una tableta, la consigues en la computadora. Desde los 3 o 4 años ya nuestros hijos están manejando aparatos electrónicos, y como consigues educación, consigues deformaciones de ella también. Es decir, la casa tiene un papel importante, pero también los maestros y las instituciones educativas tienen un serio compromiso y un serio reto por delante para hacer atractiva la educación. Un saludo solidario a los maestros en su día. Son fundamentales en este momento que vive nuestro país. Venezuela está necesitada de formación, está necesitada de profesionales comprometidos con el país, con el desarrollo, con el futuro. Con mucha frecuencia se cuestiona si un periodista debe seguir estudiando comunicación social o si un abogado hacerlo. Pues sí, porque cuando llegue el momento de reconstruir a nuestro país necesitamos profesionales bien formados y bien comprometidos con nuestra tierra. Esa labor comienza desde muy pequeños, así que felicidades a los maestros en su día, todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad en un momento como el que viven. Les invito a que ingresen a wow.org. Es
educación lo que necesita nuestro país. Así que solo por el hecho de estar viendo este video que ven en este momento, demuestran ya al menos el interés y el compromiso, creo yo, por una mejor Venezuela a través de la educación. Así que felicidades, enhorabuena. Creo que en la educación está la salida a buena parte de nuestra crisis. Y sí, es verdad, es un tema de mucho tiempo, es un tema de formación de años, de décadas, pero en algún momento tiene que comenzar para que nuestros hijos, probablemente nuestros nietos, puedan disfrutar de una Venezuela bastante más parecida a la que tuvimos, pero siempre mucho mejor de la que hemos tenido hasta ahora. Creo que el tema educativo es fundamental para recomponer a esta nuestra sociedad, a esta nuestra Venezuela. En la educación está la salida y no es casual que cuando uno echa atrás en los grandes problemas del país va a encontrar su origen precisamente en el tema educativo. Así que es fundamental el tema de la educación y por eso el apoyo siempre irrestricto a cualquier tipo de formación y en todos los niveles.